es para nosotros. Ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Porque la promesa de Dios, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, es para nosotros. Así que dígale ahí a su familiar, a su esposo, su esposa, su hijo, su padre, al que está al lado, es para nosotros. Es para nosotros. Dígaselo, es para nosotros, repítalo. Es para nosotros. La promesa de Dios es para nosotros. Y la promesa de Dios también fue para mí. La promesa de Dios es para mí. Amén. Amén. Quiero que entremos ya en el texto como tal, pero para poder entender lo que acabamos de leer, es necesario irnos un poquitico más atrás y también leer un poquitico más adelante. Entonces vamos a empezar mirando en el versículo 1 del capítulo 19, nos dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, y aquí yo quiero hacerles una pregunta, ¿quién es Apolos? ¿Dicen por acá? ¿Sí? ¿Quién es Apolos? Entonces necesitamos saber un poco, porque es que en el pasaje que acabamos de leer, empieza el escritor Lucas diciendo que Apolos estaba en Corinto. Entonces, hay algo importante acá sobre este hombre, sobre este varón. Entonces, quiero que nos devolvamos un poquito al capítulo 18 y vamos a leer el versículo 24, 25 y 26. No más esos tres versículos. Allí vamos a encontrar quién era Apolos. Y quiero que escuchen muy bien las características de este hombre. ¿Qué clase de hombre era? Dice la palabra de la siguiente manera. Llegó entonces a Éfeso. ¿Sí se acuerdan que Pablo llegó a Éfeso también en el capítulo 19? Sí. En el capítulo 18 dice que llegó entonces a Éfeso un judío, llamado ¿cómo? Apolos. O sea que Apolos era ¿qué? Judío. Judío. ¿Qué más era? Natural de Alejandría, una de las ciudades más importantes en el mundo antiguo. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era judío. ¿Se acuerdan que Pablo también era judío? ¿Se acuerdan que Pablo era fariseo? O sea, era un estudioso de las escrituras, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sí. Apolos era algo similar. También conocía muy bien las escrituras, el Antiguo Testamento. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino, o sea que había sido convertido. ¿Cuántos son convertidos en este mañana? Amén. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Amén. Miren todas las características de este hombre. Ahora aquí hay una característica que empieza con una palabra que dice aunque, o sea, como que, pero le faltaba algo, ¿cierto? Dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Este Juan es Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense tan importante ese capítulo 19, versículo 1, que nos hace mención de un solo hombre, Apolos. Y cuando estudiamos quién era Apolos, en 3 versículos nos dan unas características impresionantes de este varón. Adicional a eso nos dicen que Priscila y Aquila, que también eran discípulos de Pablo, que eran una pareja que tenían iglesia en su casa, escucharon hablar a Apolos, pero entonces vieron que le faltaba algo le faltaba, o sí, le faltaba complementar algo. Entonces le expusieron más exactamente el camino de Dios, o sea, lo que le faltaba, se lo expusieron. Después dice la palabra en los otros versículos que siguen que Apolos salió de Éfeso y creo que fue a Corinto. Bueno, pues en el capítulo 19 lo dice. Volvamos al capítulo 19, versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, si es que Apolos viajó a Corinto, ya no estaba en Éfeso. Y en ese momento dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, esas iglesias de Pérgamo, de Tiatira, todas esas iglesias él las recorrió, entonces dice que vino a Éfeso. Ahí entonces ya no estaba Apolos, entonces llega Pablo a Éfeso. Ya ahora sí entramos un poco más en el contexto. Amén.
Y dice que hallando a ciertos discípulos. Discípulos. Así que quiero que miremos quiénes eran estos discípulos o qué significa que eran discípulos. Discípulos es una clara indicación de que eran verdaderos cristianos.